que usamos, ¿verdad?, para poder entender esta palabra, este tema importante, hermanos, para nuestra vida espiritual que estamos edificando a través de la palabra del Señor. Dice así, capítulo 10 de Hebreos, verso 19 al 22. Dice la santa palabra del Señor, lo leemos juntos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, bendito Señor, porque nos concedes, Padre, la bendición de poder estar aquí, Padre mío, en este día. Estamos todavía vivos, estamos, Señor, en este mundo. No sabemos cuánto tiempo, Señor, vamos a vivir, por lo cual tenemos que prepararnos, Padre, para poder andar en tus caminos y perseverar y permanecer en ellas. Tu palabra dice claramente, Señor, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es importante, Señor, que lleguemos al final, ya sea de nuestra vida o al final de este tiempo de tu venida, Padre, y que estemos firmes, fieles, entendiendo, Señor, tu palabra, entendiendo el mensaje del evangelio, Padre. Te pedimos que nos ayudes en este momento. Tú eres nuestro maestro, tú eres el que nos manifiesta y revela tu santa palabra en esta noche. Creemos que eres tú, Señor, que nos ayuda cada día, Señor, a comprender, Padre Santo, la magnitud de esta palabra tan preciosa y profunda. Te pedimos tu dirección en el nombre de tu Hijo Jesús. Obra, Padre mío, Señor, toca corazones, libera, Señor, las vidas, rompe cadenas, quita todo yugo, toda cosa, toda atadura que nos tenga, Señor, atados a alguna costumbre, alguna cosa que no es agradable delante de tus ojos. Padre, libéranos, líbranos de todo mal por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Amén. Entramos entonces en la palabra del Señor, hermanos, con este tema, continuando el tema que estamos llevando de la purificación del creyente. Y hablamos eso porque la misma palabra repite en muchas ocasiones la misma palabra. Pero lo que estamos hablando en esta tarde, o lo que estamos tratando de comprender en este estudio, hermanos, que hoy vamos a continuar, es cómo nosotros llevamos a cabo esta purificación de nuestra vida. ¿Qué sucede? ¿En qué momento pasa esto? Según entendemos que cuando nosotros recibimos a Cristo, venimos a Cristo, dice la Biblia que Él nos hace santos, nos justifica. Por lo tanto, todos nuestros pecados vienen a ser perdonados. Venimos a ser limpios, santos. Dios nos da ese título. Justos, dice la palabra. Somos justificados, por lo tanto podemos decir que somos justos en Cristo. A través de Cristo somos vistos por el Padre como justos, porque Cristo ha pagado por nosotros. Él nos ha hecho santos y justificados por su muerte. Amén. Entonces esto lo entendemos, pero el Señor quiso enseñar, hermanos, a su pueblo desde los principios esta palabra que hoy estamos leyendo aquí, que esta palabra está dirigida a la iglesia. Esta palabra que leímos ahora mismo está dirigida a la iglesia, porque aquí habla de cuando Cristo ya vino a morir y vino a hacer una obra y abrió el camino nuevo. Y ahora tenemos la libertad, como dice este texto, de entrar al lugar santísimo, es decir, a entrar en su presencia. El lugar santísimo
en el tabernáculo era el lugar donde estaba el arca del pacto, y en el arca del pacto, sobre el arca, había unos querubines que representaban, que custodiaban o guardaban, amén, esa presencia de Dios dentro del arca. Y lo que había dentro del arca, según la palabra del Señor, era, hermanos, amén, las tablas de la ley, la palabra de Dios. Entonces, hablar de entrar en la presencia de Dios es estar con el Señor, la presencia misma de Dios. Entonces, la purificación del creyente nos habla, hermanos, de que aquí en el verso 19 que leímos, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, amén, alabado sea el nombre del Señor, por la sangre de Jesucristo, por la muerte de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Había un camino para entrar a la presencia de Dios, y era el tabernáculo, lo que ya enseñamos la semana pasada. Ahí están los videos en las redes para aquellos que quieran verlo o que no lo escucharon. Para eso lo subimos, para que ustedes puedan ver los temas allí en internet. Y dice el verso 21: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esto es un consejo, hermanos, esto es una palabra que se le está dando a la iglesia, a nosotros, no a los judíos, sino a nosotros. Acerquémonos, ya que Cristo murió, tenemos un gran sacerdote. Ahora acerquémonos, alabado sea el nombre del Señor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y entonces dice: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿De dónde viene este contexto, esta palabra? Exactamente de las ceremonias de limpieza que se hacían en el tabernáculo. Lavaos, ¿verdad? Dice acá, aleluya, purificarse, purifiquen los corazones, laven los corazones, es lo mismo. Está hablando de purificar. Entonces, hermanos, hay una obra que debe ser hecha después de creer, después que nosotros hemos creído en el Señor. Viene, hermanos, amén, la obra de la purificación. Y esto habla de lavarse. ¿Y sabe por qué la Biblia habla de esto? Porque en sí lo podemos entender. La palabra dice que lavemos nuestras ropas todos los días. Y cuando habla esta palabra del Señor, nos hace entender con cosas muy claras en la vida cotidiana. Todos nosotros nos bañamos todos los días, por lo menos es lo más común, ¿verdad? Algunos que tal vez se atreven a no, pero la mayoría, yo creo que aquí y casi en todo el mundo, hermano, la gente se baña, amén. La gente se ensucia por el polvo, por todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en la tierra. Y los hombres se lavan. Entonces, cuando habla la Biblia de lavarse, de limpiarse, habla sobre el contexto de que siempre estamos, hermanos, ensuciándonos, siempre estamos encontrándonos con polvo, con suciedades, con contaminación. Entonces, acá en el mundo físico sucede lo mismo. Aunque no queramos pensar que nos hemos ensuciado, pero si uno luego, después de 1 hora, 2 horas de bañarse, hermanos, otra vez ya está sucio. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Volver a bañarse. Entonces, la palabra de Dios habla de la purificación como algo que hay que lavar todos los días. Cuando dice lavad vuestras ropas en la sangre del Cordero, está hablando de buscar el perdón de Dios todos los días. Tú y yo tenemos que confesar nuestros pecados diario al Señor, no los pecados que ya nos perdonó el Señor. Porque cuando nos venimos a Cristo, el Señor nos perdona, hermanos, por no haberle reconocido, por no haberle conocido, por no haberle buscado. Dios nos perdona en el pecado que traemos de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando Dios nos ha perdonado, nos hace sus hijos. Dice el apóstol Juan, dice: si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. ¿Por qué? Porque realmente el Señor dice que todo hombre, ¿verdad?, sigue siendo pecador, pero un pecador redimido. Ahora somos pecadores, pero redimidos por la sangre del Cordero, por lo cual lo único que tenemos que hacer es lavarnos todos los días, purificarnos, limpiarnos, dejar la suciedad, dejar lo malo.
En este contexto hemos visto, hermanos, amén, que Dios entonces manda hacer eso a la iglesia. Entonces, ¿de qué manera el hombre, hermanos, necesita comprender estos términos de lavar sus cuerpos con agua pura? ¿Cómo purificar el corazón? Términos que usa Pablo refiriéndose a las ceremonias que se hacían en el tabernáculo de limpieza de los sacerdotes. Entonces dice acá esta palabra, gloria a Dios. Cristo vive. Hebreos, entonces, hermanos, estuvimos viendo, quiero retroceder un poquito esto, porque en el contexto en que nosotros estamos hablando esto, hablamos, ¿verdad?, del sacerdote, amén, que había que llegar en el tabernáculo. Había una práctica que hacía el pueblo de Dios, y de ahí viene la raíz, de ahí viene la idea de purificación. Amén. Cuando la palabra dice que hay que purificarnos, viene exactamente, ¿verdad?, del tabernáculo, donde se entraba y se hacía un sacrificio, y luego se lavaban, y luego entraban y presentaban la sangre del cordero para que sea el pueblo perdonado. Se hacía un sacrificio de una oveja, de un animal. Luego el sacerdote se lavaba, ¿verdad?, allí en el lavacro, que así es como se llama esta fuente de agua, para que el sacerdote pudiera entrar entonces donde estaba allí el lugar del propiciatorio, donde iba a ser presentado la ceremonia, hermanos, amén, de perdón para los pecados del pueblo. Es entonces cuando funcionaba los sacerdotes, que ahora ya no. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque ahora Cristo ha venido. Entonces, cuando venimos a este texto, para continuar, para que usted vea el contexto, ahora Hebreos 9, 11 al 14 dice: pero estando ya Cristo, dice acá, sumo sacerdote, pero estando ya presente Cristo, dice esta palabra. Oiga bien ese texto: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes, Él es el dueño de todas las cosas. Él es el que estableció, hermano, amén, esos sacrificios, pero ya eso ya pasó. Y dice acá: Él es el dueño, sumo sacerdote de los bienes venideros, de la salvación, del perdón de los pecados, de todo lo bueno que pueda uno esperar de Dios. Cristo es el que realmente hace esta obra en nosotros. Dice: por el más amplio, sí, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, cuando esta palabra dice esto, hermano, nos da a entender que en el Antiguo Testamento había un sacerdote que entraba en un tabernáculo hecho por el pueblo de Israel. Lo hicieron de madera, de oro, de plata. Lo hicieron, hermanos, con medidas exactas. El Señor le dio medidas a Moisés y le dijo: lo harás de tantos codos, lo harás de tanto de largo, tanto de ancho, tanto de profundo. Todo le dio el Señor. Sin embargo, todo eso, hermanos, es como una maqueta. No sé quiénes saben qué es una maqueta. Una representación pequeña de un edificio. Usted ve un hotel grande y se va a una sala, a un lugar donde hay una maqueta del hotel. Usted va a poder ver el hotel, pero en una cosa pequeñita. Y usted va a poder ver en dónde están las áreas, todo lo que se encuentra en ese hotel o en ese edificio. Algo parecido hizo el Dios. Allá en el cielo está el verdadero tabernáculo. En el cielo está el lugar santísimo. Amén. Allá en el cielo, hermanos, está la presencia pura del Dios Todopoderoso. Amén. Alaba el nombre del Señor. Entonces, hermanos, cuando le dicen a Moisés: haz un tabernáculo en la tierra, lo vas a hacer de estas medidas y de estas todo. Le están dando, hermanos, una imagen, un tabernáculo, un lugar que está en el cielo.
Sin embargo, en este tabernáculo terrenal entran sacerdotes humanos, hombres de la tierra. Pero era una representación que un día iba a entrar el verdadero sacerdote. Por eso dice, ¿verdad? Pero estando ya Cristo sumo sacerdote desde los bienes venideros. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucede acá? Que lo que había en el tabernáculo era una imagen de lo que está en el cielo. Todo lo que está en el tabernáculo es una idea de lo que está en la presencia del Dios Todopoderoso. Cuando Cristo viene a morir, ya no es una oveja, sino es la persona de Cristo. Muere a la vez que Él es la oveja, es el cordero, a la vez que Él mismo es el sacerdote. Oiga eso. Cuando Él muere y resucita, ahora Él entra al tabernáculo. Y eso es lo que dice acá. Por el más amplio tabernáculo, dice, y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué está diciendo? Que cuando Cristo se levanta de la tumba para entrar en el tabernáculo, no entra en el tabernáculo de Moisés. ¿Dónde entra? Él entra allá en el cielo con el Padre Celestial para presentar su sangre, su propia sangre, para que tú y yo podamos ser salvos. Alaba el nombre del Señor por esa obra que hizo el Señor. Y por eso, amado hermano, oiga esto: nuestra vida de alabanza y adoración es una cosa espiritual. Cuando nosotros empezamos a adorar, y para poder entrar al lugar santísimo, ¿sabe qué nos está diciendo esta palabra? Porque dice acá, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Amén. Habla aquí de este sacerdote, que Él está presente en ese lugar, por el más amplio y más perfecto, dice, tabernáculo, allá en los cielos. Dice esta palabra, amén, que Él entra para presentar el culto que nosotros hoy tenemos aquí. Tú puedes adorar por medio de Cristo. Tú puedes traer tu ofrenda por medio de Cristo. Por eso cuando una persona trae su primicia, aunque a veces se nos olvida consagrarlo, porque hay tantas cosas a veces que se hace aquí en el altar que se nos llega a olvidar a veces. A veces mi esposa me dice, no consagraste la primicia. ¿Sabe? Desde el momento que una persona decide traer su primicia en el altar, no lo está presentando al hombre ni al pastor, se lo está presentando a Dios. Desde el momento que lo traemos en este altar, está en la presencia. Espiritualmente se está manifestando, hermano, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Se lo estamos entregando a Él. Por eso en nuestro culto es un culto de un sentido muy espiritual. Cuando nosotros nos ponemos a cantar, nos ponemos a orar, hermano, llega el momento que tú y yo es importante que entremos al lugar santísimo. ¿Dónde está ese lugar santísimo? Según lo que ya entendimos, no está aquí. Ese lugar santo está allí donde el Señor Jesucristo entró. Pero ¿cómo entonces entramos nosotros si no estamos yéndonos al cielo? Con nuestra alabanza. Es el cielo que desciende, son los ángeles que descienden, es la presencia de Dios que desciende. Por eso hay ese término y decimos que la presencia de Dios desciende en este lugar. ¿Por qué? Porque a menos que esa presencia no descienda, nosotros no podemos adorar, alabar dentro del lugar santo, dentro del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, venir al templo, venir a este altar, hermano, no es llegar a la presencia de Dios. Esto es algo meramente físico. Para que tú llegues a la presencia de Dios, tú necesitas creerle a Dios. Tú necesitas amar a Dios, necesitas obedecer a Dios, necesitas orar, meterte en su presencia. Y llega el momento que tú ya no te fijas de lo que está a tu alrededor, quien hace una cosa u otra. Llega el momento que tú sientes que estás adorando delante de la presencia de Dios. Pero como Dios es espíritu,
Y todo lo que se mueve en ese tabernáculo celestial no es hecho de manos. Es posible que nosotros podamos estar en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios dice la palabra que están los 24 ancianos que representan a la iglesia y tanto al pueblo de Israel. Dice la Biblia que ellos tiran sus coronas delante del Dios Todopoderoso, donde está un trono, el Padre, y dice la palabra que a su lado está el Cordero inmolado. Todo eso que habla la Biblia se viene a cumplir cuando tú y yo entramos en alabanza real a Dios. Por eso dice la palabra que los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren a Dios. Porque nuestra adoración, hermano, no es simplemente física. Nuestra adoración no son simplemente palabras. Nuestra adoración debe ser obediencia a Dios. Que sea grato tu vida, tu persona, que sea grato ante la presencia de Dios. La palabra del Señor dice en el libro de Corintios, aleluya, segunda de Corintios, alabado sea el Señor, dice que nosotros somos grato olor, amén, de Cristo al Padre. Tú y yo olemos a Cristo y Cristo tiene un olor agradable delante del Padre. Y dice que nosotros que ahora somos salvos por Cristo, somos agradables delante del Señor. Entonces cuando venimos a adorar a Dios, por eso es importante que nos acerquemos como con un corazón sincero, seguro de lo que creemos. Porque cuando estamos seguros de lo que creemos, hermano, este lugar no representa la gloria de Dios. Un lugar como este, de muros, de cabillas, de cemento. La presencia de Dios es algo tan hermoso que cuando tú entras en su presencia ya dejas de ver todo esto que está aquí a nuestro alrededor. Tú puedes empezar a mirar otra cosa. Así como cuando Juan vio las visiones, amén, y él miraba a Cristo. ¿Cómo lo hizo Juan? Viajó al cielo. ¿Qué pasó en ese momento? Dice la palabra que fue arrebatado en espíritu para estar en esa presencia. Eso que dice la Biblia, hermano, no solo pasa con Juan, eso pasa con la iglesia cuando de verdad se pone a adorar a Dios. Porque ahora nuestro sacerdote no está metido en un tabernáculo terrenal, está allá. Y su Espíritu Santo hace real todas estas cosas que vemos. No es una fantasía lo que estoy hablando, es una realidad de fe. Por eso dice: el que se acerca debe tener fe de que Dios es real, pero que Dios no es un humano y tampoco es físico. Dios está en su trono y dice la palabra que está a su diestra el Cordero inmolado, el que pagó por nosotros, y por medio de él podemos entrar también en esa presencia. Dice que los 4 seres vivientes, amado hermano, adoran a Dios. Los 24 ancianos tiran sus coronas delante del Rey, de Dios Todopoderoso. Y la iglesia hoy puede entrar en medio de esos 24 ancianos, esos 4 seres vivientes. Tú y yo podemos entrar en ese lugar santísimo. No sé si me está entendiendo. Pero ya no es un templo de material, ya no es un tabernáculo donde deseaban entrar las personas. Ahora es un lugar espiritual. Por eso esto de Dios parece una locura para el mundo. Pablo decía que para el mundo las cosas espirituales son locura, porque no las pueden entender. Y por eso, ahora que está Cristo presente, Él entró entonces en ese tabernáculo, y lo dice claramente aquí, no en la que estaba hecha por Moisés, porque lo de Moisés era solamente una réplica, una imagen, una foto de lo que había en el cielo, donde realmente entraría el Cordero verdadero, no los animales, sino el Cordero Jesucristo. Entonces esto ahora cambia, porque dice: pero estando ya presente Cristo. Eso es lo que cambia las cosas. Esto cambia la imagen, la manera como se busca a Dios. Ya no es como en los tiempos de Moisés, porque no son ceremonias que se llevan a cabo físicamente. No se tiene que lavar uno con alguna agua,
bendita ni con alguna cosa, no, esto es espiritual. Y eso es lo que queremos aprender en este contexto. Vamos a avanzar un poco. Dice así: Cristo es el Cordero, dice, y el sacerdote, y entró en el tabernáculo, en la presencia del Padre, en el cielo, dice, por nosotros, y no en la tierra, sino en el cielo. Cuando esto miró, hermanos, el apóstol Juan, dice la palabra del Señor, Apocalipsis 1:13, dice, y en medio, dice, de los 7 candeleros, amén, gloria a Dios. Dice acá, Apocalipsis 1:13, dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno vio Juan, a uno semejante, dice, al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido, dice, por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué es esto? Estamos leyendo Apocalipsis 1:13. Esto, hermano, es la revelación de Cristo a Juan. Pero Juan, hermano, no murió. Juan estaba vivo. Juan estaba en la isla de Patmos. Y en un momento de sufrimiento, este hombre, este apóstol, en sus últimos días, hermano, él estaba allí. Hermano, yo creo que en un lugar terrible, lamentable, triste para la vida de Juan, el apóstol Juan. Sin embargo, él no veía ese lugar en un momento dado. Dice la palabra que él miraba al Hijo de Dios. Y en medio de los 7 candeleros, dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido, dice, por el pecho con un cinto de oro. Amén. En él, cuando habla, verdad, los 7 candeleros, recordamos, verdad, que en el tabernáculo donde entraba el sacerdote había un candelabro que tenía, verdad, 7 brazos. ¿De qué está hablando? Ahora Jesucristo está caminando en medio de los 7 candeleros. Así lo mira Juan. Pero ¿qué representan los 7 candeleros según la escritura que está en Apocalipsis? Dice allá la explicación que estos 7 candeleros son las 7 iglesias, y en medio está caminando y en medio está andando el Señor Jesucristo. Amén, que Él es el dueño, que Él es el que guía, que Él es el que cuida, el que guarda a la iglesia en la tierra. Y naturalmente está hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis. En este sentido, Juan miró esto y miró al Señor. Esto Juan lo pudo ver, hermano. No estaba loco Juan, estaba mirando lo que Dios le permitía ver en el Espíritu. Y sigue diciendo Apocalipsis, cuando le vi, caí como muerto. Juan estaba en la tierra, Juan estaba vivo, Juan estaba consciente, hermano, de este mundo. Sin embargo, estaba viendo algo, amado hermano, tremendamente, que hoy le cuesta a la gente creer que Dios puede dar visiones. Hasta el día de hoy dice la palabra que el Señor, que habrá sueños y visiones en los postreros días. Dios permitirá que la gente, los creyentes, los que aman a Dios, puedan ver cosas tremendas de lo que va a pasar en el futuro. Juan estaba mirando una profecía, algo que iba a suceder. Dice aquí, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Cuántas veces hemos oído estos testimonios de gente que ha mirado, hermanos, algo parecido, y muchas veces no lo creemos porque decimos, no es posible, eso no se ve, eso no se puede? La palabra dice que sí. La palabra dice que Dios tiene el poder para poder realizar esta obra para su iglesia. Por eso Él dice que nosotros podemos entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, y en algún momento Dios, si tiene algo que comunicar, lo puede hacer. Y en esta ocasión vemos que a Juan, dice aquí, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, Jesucristo el resucitado, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es ese? Cristo. El verso 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, o sea, fue a la cruz del Calvario, fue sepultado, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Declaraba a Juan, alabado sea el nombre del Señor. Todas estas cosas, amado hermano, lo miró Juan. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que cuando la Biblia dice que él entró en el tabernáculo, no en el de Moisés, no el que hizo el pueblo de Israel, sino que entra en el cielo, Dios le revela a Juan que ciertamente Cristo está en el cielo. Amén. Juan lo mira en el cielo y hablando con Juan, y le dice: yo soy el que estuve muerto, el que vivo, dice, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y dice el verso 12, y dice el verso 12 que estamos leyendo de Hebreos, dice: y no por sangre de machos cabríos. Esto ya no es Apocalipsis, estamos volviendo al texto de Hebreos. Y dice acá: no por sangre de machos cabríos, no por sangre de animales fue el sacrificio que hizo el Señor, sino esto fue de su cuerpo, de su sangre. Amén. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, dice, entró, dice, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice acá, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Amén. Esta palabra en contexto de Apocalipsis que ya leímos, está diciendo que el Señor entró, hermanos, en el cielo con el Padre para presentar el sacrificio no de animales, sino de su propia sangre. Amén. Y así traer, hermanos, una limpieza a nuestro ser. Ya no una práctica de lavamientos del cuerpo en un lavacro, en el tabernáculo. No, ahora va a ser un lavamiento más profundo. Porque ahora está el verdadero sacerdote, está el verdadero sacrificio, que es Cristo. Él limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Amado hermano, si nosotros hoy que Cristo ha hecho toda esta cosa, no podemos servir a Dios. Si tú y yo no podemos servirle al Señor, entonces, hermano, de nada sirvió todo el sacrificio de Dios. Pero el sacrificio del Señor que hizo, lo hizo para que tú y yo podamos servirle. Antes no todo hombre podía entrar a la presencia de Dios y ser transformado, ser lavado, ser limpiado. Pero ahora dice, ahora que ha entrado Jesucristo en la presencia del Padre para presentarnos a nosotros como sus hijos, ahora lo ha hecho para que tú, ahora siendo limpiado, puedas servirle a Dios, al Dios vivo. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Para eso, hermano, para eso hizo Dios todo el sacrificio. No para recordar solamente su muerte. Lo vuelvo a decir, porque es importante que usted sepa que hoy, hermanos, en esta semana que viene se va a conmemorar la muerte de Cristo. Y es bueno recordarlo, es bueno. Y me decía un hermano en la mañana que encontré en la frutería, una persona que conozco que también predica, que también hace lo mismo, y me estaba preguntando sobre la semana, esta semana que viene, me lo comentaba, y le digo, la verdad no me acuerdo qué fecha es, si es esta semana que viene o la otra. Le digo, ¿pero qué pasó? Me dice, tú no conmemoras. No, como me dice él, me dijo una palabra, no observan, eso me dijo, ustedes no observan la muerte de Cristo, me dijo.
Sí, sí lo observamos. Pero entonces, ¿por qué no sabes que ya es Viernes Santo? Me dijo. Pero es que observar la muerte de Cristo para nosotros es una cosa muy especial. Nosotros lo observamos todo el tiempo, todos los domingos, todos los sábados, todos los lunes, todos los días del año. Yo observo la muerte de Cristo. Porque observo la muerte de Cristo, me detengo a adulterar. Porque observo la muerte de Cristo, me detengo a robar, me detengo a maltratar a alguna persona. Porque observo la muerte de Cristo. Eso es observar la muerte de Cristo. Pero lamentablemente hoy en el mundo, hermanos, todo mundo lo va a observar como un evento nada más. Salen de ese evento a robar, a mentir, a hacer fraude, a maltratar a cualquiera, a insultar a quien sea, a quitarle la esposa a su hermano. Y yo digo, ¿dónde está la observancia? Yo le decía al hermano, sí, nosotros observamos la muerte de Cristo. Porque la muerte de Cristo, eso es lo que nos ha traído esta paz. Y es lo que nos hace conscientes del pecado que está en el mundo. Y no tiene que ser una semana, ni una semana santa. Todos los días el Señor dice, sed santos, porque yo soy santo. Esa es mi manera de observar las cosas. Pero bueno, cada quien lo puede hacer como lo entienda o como se lo enseñe. Yo le decía, pero la palabra de Dios me hace entender que es necesario que observemos la muerte del Señor de esta manera, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces esto, mi amado hermano, todo lo que hizo el Señor, no lo hizo, como ya dije, para que uno salga un Viernes Santo y diga, estamos conmemorando, estamos recordando, estamos pensando, estamos observando la muerte de Cristo. No lo hizo para eso el Señor. Él hizo eso para que tú seas libre y le puedas servir, para limpiar vuestras conciencias de obras muertas, de pensamientos malvados, de maquinaciones perversas, para servir al Dios vivo, a Jesucristo que vive. Él dijo, ya estoy vivo, yo vivo para siempre. Entonces, mi amado hermano, vemos aquí esto, que esto es lo que hizo el Señor. Dios hizo todo este sacrificio. Mandó, hermanos, a llamar a Abraham. Formuló un pueblo para él. Trajo los sacrificios. Se practicó muchos años. No para tirar a la basura todo eso. Para mí es valioso lo que hizo Moisés, lo que hicieron en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que eso era una enseñanza para que comprendamos el valor que tiene, hermano, el pecado, que tiene el perdón de Dios, que tiene la sangre de Cristo. Por eso se tuvo que hablar de eso mucho tiempo. Pero ahora, estando Cristo presente, lo que Dios quiere en tu vida es que tú reconozcas que eres pecador y te arrepientas de tus pecados, y el Señor te limpie. Pero no solamente te salve, sino que seas un instrumento para servirle, como dice aquí en la palabra. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. No que cada año recordemos que Cristo murió y amén, se acabó. No. Y lo digo, hermanos, por mucha gente que vive bajo ese concepto. Yo sé que hay iglesias que, aunque hacen el Viernes Santo, también sirven a Dios. Lo entiendo. Pero yo hablo esto del concepto del mundo, de los mundanos. Pero si el cristiano hace lo mismo que hace el mundano, ahí está el problema. ¿Qué le estamos enseñando al mundano? Le estamos enseñando que esa práctica es así, cuando no es así. Ellos tienen que creer, tienen que servir a Dios. No pueden cada año presentarse con su mano en la plaza y pensar que eso es servir a Dios. Eso es absurdo. Por eso aquí no hacemos Viernes Santo, porque queremos enseñar la palabra en su verdadero sentido y contenido de importancia, hermano, para servir a Dios. Amén. Hoy estuvimos orando aquí a las 6 de la mañana, orando por los perdidos, orando por los misioneros que están en Asia, que están en África, que están en todo lugar. Hermano, para eso nos salvó el Señor,
Para eso nos lavó, para que tú y yo podamos estar limpios de la conciencia y venir y inclinarnos aquí y decirle: gracias, Señor, te pido por los perdidos, te pido por las almas. Tu sangre se derramó para que ese borracho, para que ese drogadicto, para que esa prostituta sea lavada y pueda creer en ti. Para eso veniste, Señor. Entonces, para esto hizo la obra el Señor. Dice Hebreos 10, 19 al 22, que ya leímos. Así que, hermanos, ahora habla, nos llama la atención y dice: así que, hermanos, ya vimos todo esto. Amén. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Amén. Hermano, entrar en el lugar santísimo, ya lo expliqué un poquito, que es entrar, hermano, en la adoración verdadera, en la oración espiritual, no en la oración, no en el rezo. No es un rezo que se repite, es algo que debe salir de tu corazón. Alabar a Dios, orar al Señor. Estando nosotros ahora teniendo la bella oportunidad, la libertad de entrar al lugar santísimo, hermanos, por la sangre de Jesucristo, amén, acerquémonos con corazón sincero, en plena seguridad de fe. ¿Crees en Cristo o no? Creer en Cristo es hacer su voluntad, es ir a buscar a los perdidos, es predicarle a los que están perdidos, es visitar a los enfermos, es sacar de los problemas a la gente. Eso es el evangelio, eso es creer en Cristo. Acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí es donde vemos que todo el contexto bíblico del Antiguo Testamento, de la purificación, viene a revelarse que vino a ser realmente Dios. Iba a lavar a alguien Dios, iba a purificar a alguien el Señor, sí. Por eso lo enseñó en las ceremonias. Se lavaba el sacerdote. Y lo que nos estaba enseñando es que los seres humanos, los hombres en la tierra que están inmundos por el pecado, deben lavarse. Pero ahora no en agua bendita, no en alguna agua de esta tierra. Pero tenemos que entender entonces cómo purificarnos. Y ahí es verdad donde queremos llegar. Lo primero que debe ser purificado, hermanos, es la conciencia. En otras palabras, la mente, que significa, verdad, el corazón, lo interno. ¿Sí? Cuando decimos que hay que limpiarnos, dice acá, lavar los corazones, está hablando de la parte espiritual. Óigalo bien. Lo primero que debe hacerse, ¿verdad?, es purificando. Que debe ser purificado, dice acá, es la conciencia. Pero ¿qué es la conciencia? En el buen sentido de la palabra, la conciencia y la mente equivale al corazón. Es decir, cuando te dicen limpia tu corazón o guarda, hijo mío, tu corazón, está diciéndote guarda tu conciencia, guarda tu mente. Porque el corazón del hombre, hermano, literalmente el corazón que tenemos no es exactamente de lo que dice la Biblia. Cristo no entra en un pedazo de carne. Cuando Dios habla de que Él entra en tu corazón, quiere decir que entre en el centro de tu vida. Que todo lo que piensas, que todo lo que sabes debe ser Dios. ¿Estamos entendiendo? Cuando Dios dice voy a entrar en tu corazón, no en este pedazo de carne que está aquí en el pecho. Por eso hay gente que aunque tiene marcapasos y al corazón no le funciona, Cristo puede entrar, porque Él no entra en un pedazo de carne, Él entra en los intereses de tu vida. Cuando dice yo voy a entrar en tu corazón, Él dice voy a entrar en los intereses de tu vida. Lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú sabes, allí voy a estar. Solo yo, mi nombre va a estar allí todo el tiempo. Entonces cuando se habla de la conciencia y la mente, exactamente significa el corazón, lo interno de nosotros. Hay que lavar lo interior de nosotros, el pensamiento, eso que nadie ve pero que tú sabes. ¿Quién sabe lo que tú estás pensando? Pero mucha gente peca con la mente.
Pero Dios tiene que lavar desde allí. Por eso dice: acercaos con un corazón sincero. El corazón sincero es el corazón limpio, el corazón que quiere agradar a Dios. El hombre que quiere agradar a Dios. Quiero que entiendan eso, ¿verdad? Entonces dice: lavaos los corazones, purificad los corazones y lavaos los cuerpos con agua pura. Dos cosas está diciendo. Vamos a ver. Tito lo menciona claramente. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras. Cuando habla de purificación, la palabra pura viene de ahí. Dice acá: todas las cosas son puras para los puros, para los que han limpiado su corazón. Son como inocentes. Cualquiera cosa que se diga, alguien le está diciendo una grosería, una cosa, no lo entiende. Él lo ve de otra manera. Mientras que el perverso le está diciendo una grosería. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dice entonces: todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Oiga esto: pues hasta su mente, dice, y su conciencia. Aquí están las dos cosas, mente y conciencia. Pues hasta su mente y su conciencia, en otras palabras, su corazón entero, están corrompidos. ¿Cuántos no están entendiendo, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Se durmieron? Entonces dice el Señor: hay que lavar, acercarnos con corazón sincero, purificados los corazones, la conciencia y la mente, que representan la parte espiritual. Hay que limpiar el interior. Por eso cuando una persona dice: yo creo en Dios, yo amo a Dios en mi corazón, no importa cómo yo me vista, no importa qué yo haga, pero yo sé que amo a Dios en mi corazón. Es una mentira. Es una mentira. Y por eso acá Hebreos no dice purificad los corazones nada más. Dice: purificad los corazones y lavaos los cuerpos. Hay dos partes que hay que limpiar: lo interior y lo exterior. Entonces acá lo primero que hay que limpiar es lo interior. No se puede limpiar lo exterior si no se limpia primero lo interior. De nada sirve que tú te vistas como una cristiana si dentro de tu corazón no eres cristiana. Ahora purifícate adentro y vístete como una cristiana. Ahora sí tiene sentido. Eso es lo que dice, es lo que queremos enseñar. Segunda de Corintios 7:1 usa el mismo término. Quiero que se den cuenta que hay dos cosas que dice acá. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, hablando de la vida eterna, Dios nos ha prometido tantas cosas buenas. Ya que Dios nos ha dado tantas promesas, dice: limpiémonos de toda contaminación. La contaminación tiene que ver con algo que se debe purificar. ¿Por qué se purifica el agua purificada? Porque está contaminada. Es su contexto. Así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Limpiémonos. Me gusta esa palabra que usa Pablo, porque aquí demanda una responsabilidad tuya. No dice Dios va a limpiar. Limpiémonos. Tú y yo tenemos que limpiarnos, tenemos que dejar cosas, tenemos que cambiar cosas. Pero vea lo que dice acá: limpiémonos de toda contaminación. 1, de carne. 2, de espíritu. Hay dos cosas aquí: corazón y cuerpo, carne y espíritu. Dos cosas que está dando a conocer aquí esta palabra que tienes que limpiar. Amén. Entonces dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando uno se purifica, se limpia de estas cosas, entonces venimos, hermanos, a ser santos. Uno entiende que Dios nos hizo santos por su muerte. Eso es un título que Dios nos dio. Pero cuando Dios nos da un título, tenemos que comportarnos conforme a su título, al título que Dios nos dio. Amén. Si eres un maestro, tienes una vocación, compórtate conforme a lo que tú eres.
Ahora que Cristo nos ha nombrado santos delante del Padre, espera Cristo que tú y yo nos comportemos como santos. ¿Cómo? Purificándonos. Por eso dice limpiémonos. Esa palabra limpiémonos es muy importante, porque no dice Dios te va a limpiar. Está diciendo que tú tienes que dejar cosas. Tú tienes que apartarte de cosas. Hay cosas donde tú tienes que tomar la decisión si ir a un lugar o no ir, ponerte una cosa o no ponértelo, tomar esto o no tomarlo. Esto implica tu responsabilidad de limpieza. Es aquí donde estamos entrando en este contexto. Ahora veamos, dice, es necesario una purificación de la conciencia. Esto es una limpieza interna. Es necesario. Esta purificación no se efectúa en la conversión. Cuando uno se convierte a Cristo, hermano, no se purifica todavía, sino en la práctica de la vida cristiana. Cuando uno se convierte a Cristo, dice la Biblia que el que se arrepiente, dice la palabra que Dios nos sella con su Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 verso 14 dice que el Señor nos sella con su Espíritu Santo. Ese sello demanda, hermanos, amén, una responsabilidad. Ya somos santos porque Cristo nos hace santos delante del Padre, pero nosotros necesitamos aprender a dejar cosas. Yo he escuchado a personas que se han convertido, que son sinceros, que se han convertido a Dios, pero que todavía hablan algunos insultos. ¿Por qué? Porque tal vez tienen un mes, 2 semanas de convertido, todavía no dejan cosas. Esos insultos que uno habla, hermanos, esas palabras obscenas, ensucian, contaminan. Se debe dejar, pero por eso viene uno a la iglesia, para aprender que hay que dejar, cómo purificarnos. Entonces esta purificación no se efectúa en la conversión, sino en la práctica de la vida cristiana. Por eso Pablo le dice aquí a los corintios, ¿verdad?, que ellos tienen, ¿verdad?, que hacer esta obra. Tienen, amén, que librarse, que quitarse toda esta contaminación. Tienen que limpiarse de toda contaminación. Es tu tarea como cristiano. Tienes que apartarte de lo malo. Primera de Pedro 1, 14 al 15 dice así la palabra del Señor: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían. Está hablando el apóstol Pedro, hermanos, a la iglesia que se había convertido, y le está aconsejando algo que usted va a encontrar en el libro de Levítico. En el libro de Levítico el Señor le dice a su pueblo Israel: sed santos porque yo, Jehová, soy santo. Ahora no se le está diciendo a Israel, ahora se le está diciendo a la iglesia. Como hijos obedientes le dicen a los gentiles. Pedro le dice a la iglesia: no se conformen, no vivan en los deseos que antes tenían, antes de convertirse, estando en vuestra ignorancia. Cuando ustedes eran ignorantes de Dios, no vivan así ahora, les dicen. ¿Por qué les tienen que decir esto? Porque aunque se han convertido, ellos muchas veces practicaban lo mismo. Y dice el verso 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, como en toda vuestra manera de vivir. Entonces, ¿cómo es que la purificación se efectúa del corazón? Todos los días, hermano. Todos los días, en nuestra manera de vivir, en tu trabajo, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en todo lo que tú haces, en tus pasatiempos, ya no van a ser los mismos. Ahora el pasatiempo del cristiano es estar estudiando la palabra. Ahora ya no es para nosotros sentarnos a leer, hermano, el periódico, novelas, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo que antes deseaba nuestra carne. Ahora no puede estar deseando lo mismo. Eso es contaminarse, y eso no te lo va a quitar el Señor cuando te conviertes. Eso tú lo tienes que dejar. Tú tienes que apartarte de aquellas cosas y ocuparte en otras cosas. Ya no tienes que estar escuchando música mundana.
No tienes que escuchar música romántica para decepcionados, porque ahora tú ya no eres un decepcionado. Ahora tú sabes amar, ahora tú sabes la realidad. Entonces, hermanos, uno se tiene que librar de esto. Por eso Pedro le dice acá: no estén andando en los deseos que antes tenían. Antes les daban ganas de ir a tomar una cerveza y lo hacían, pero ahora no tienen que hacer eso. Antes les daba ganas de irse al parque, a sentarse allá, a mirar a la gente, a juzgar a todo aquel que pasa, a chiflar a las muchachas, pero ya no. Ahora no, eso no. Sino como aquel que les llamó, el Dios que les recibió y les llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y esto se lo está diciendo a la iglesia, no a los judíos. La purificación no solo, hermanos, amén, es interno, sino también externo, amén. Y vamos aquí, y dice aquí: purificados los corazones de mala conciencia, y eso es lo que ya vimos con textos, y lavados los cuerpos, dice acá, con agua pura. Siempre quiero mostrarles los dos conceptos. Hay dos cosas: hay que purificar el corazón y el cuerpo. Aquí está demandando algo físico. Segunda de Corintios, más resumido, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Cuando está diciendo esto, está diciendo que hay dos partes que se tienen que limpiar. Amén. Entonces esta cosa es muy clara, hermanos. Es Biblia esto. Está diciendo que el hombre no puede decir: yo en espíritu amo a Dios, pero en mi carne me gusta bailar, me gustan las mujeres, me gusta hacer un poco de fornicación, pero en mi espíritu Dios sabe que lo amo. Eso es una tontería. Eso no es real. No puede funcionar así. Hay dos cosas: limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, interno y externo. Lavar los cuerpos es dejar de practicar con mi carne el pecado visible o físico. ¿Por qué? Porque el pecado externo se manifiesta, y claramente lo dice Gálatas. Y manifiestas son las carnes. ¿Qué entiende usted de manifestarse? Que se ve, que se hace presente lo malo. Tenemos que limpiarnos externamente, sí. ¿Cómo? Dejando esto, porque manifiestas son las obras de la carne. Ya dije que hay que limpiar, purificar carne y espíritu. Aquí la carne es el que ejecuta todo esto, y debe ser dejado esto. ¿Qué? Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles? Adulterio. El adulterio se ve, claro, se ve. ¿Dónde se ejecuta? En el cuerpo, en la vida del hombre. Y sigue diciendo, pues ya dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia. Para los que no saben qué es lascivia, significa la exhibición del cuerpo, la exhibición de la desnudez. Lascivia se practica cuando la persona se pone poca ropa y enseña su cuerpo, que hace pecar a otros, y peca también esa persona, sea hombre o sea mujer. Porque hoy también los varones se ponen cositas tan apretadas y tan casi sin nada para provocar al pecado. Y la palabra lascivia es eso. El cristiano tiene que dejar esa vida de sexy, amén. Esa vida que le llaman: oye, te ves sexy. Ya no, eso no es para un cristiano. No hay cristianos sexys, amén. No hay. Los cristianos deben ser con pudor y modestia, sean hombres o mujeres, niños o niñas o varones. Porque manifiestos son las obras de la carne. Cuando el hombre se viste así, o la mujer, está practicando lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías,
y cosas semejantes a estas, si hay más que se nombre, quiere decir Pablo, todo lo que parezca a esto, dice, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Puede un cristiano, hermano, perder su salvación? Si ama a Dios, no. Nunca Dios va a quitar la salvación si uno ama a Dios. Pero si uno, hermano, vive en estas cosas, como lo dice ya esta palabra, si el pecado se mira así en las personas, lo más seguro es que no van a heredar el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el fin aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Solamente para venir al culto, para estar en una iglesia? No, el fin de todo cristiano es que un día sabe toda persona que va a morir y se va a ir a la tumba. Y la esperanza, como lo dijo el apóstol Pablo con claridad a los Corintios en el capítulo 15, en la primera carta, dice: si Cristo no resucitó, entonces vana nuestra fe. Estamos locos, no tenemos razón de seguir sirviendo a Dios. Si Cristo no resucitó, no hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, estamos locos, estamos sirviendo a Dios. Pero dice Pablo: pero Cristo ha resucitado, por lo cual tú y yo, que somos mortales, que un día quieras o no vas a ir a la tumba, la esperanza que tú y yo tenemos es que vamos a ser levantados por el poder de Cristo de la tumba para ir al cielo, para estar con Él. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, más claro, yo creo que no hay otro lugar. No hay otra manera de explicarlo. El cristiano tiene que ser limpio, purificado, también en su cuerpo. ¿Cómo? Viendo que todo esto, dejemos todo esto, pleitos, te están peleando, tirándose en casa, bofeteándose, darse de golpes. Todo eso lo está diciendo la palabra. Eso se ve. Son cosas que se practican visiblemente. Son cosas que tienen que ver con el mismo cuerpo del hombre, que no puede decir uno: yo amo a Dios, no importa lo que digan de mí, que yo soy así, que yo hago lo otro. No, sí importa. Sí importa. Porque el verdadero cristiano no puede estar manifestando esas obras. ¿Qué es hoy el agua pura que nos purifica diariamente? Aquí dice: lavaos los cuerpos con agua pura. ¿Ok? ¿Cómo vamos a dejar la lascivia, el adulterio, la fornicación, la mentira, la avaricia, la hechicería, la brujería y todas las cosas que dice acá? ¿Cómo lo vamos a dejar? ¿Cómo nos vamos a lavar? ¿Cómo lavaremos el cuerpo? ¿Cómo lavaremos? Porque aquí el concepto es lavar el corazón, que es la conciencia y la mente, y lavar los cuerpos. Tres cosas o dos cosas está diciendo aquí. Hay que lavarse internamente y externamente. ¿Pero con qué? Con agua pura. ¿Qué es el agua pura? Ya no es, hermano, una botella de agua bendita que te da el cura. Porque mucha gente va a recoger eso hoy en estos días en la iglesia católica, que le llevan su agua para que se lo bendiga. Ahí va la gente con botellones de agua, hermano, para que le bendigan esa agua, y ahí lo tienen en la mesa por ratos. No, eso no es así. ¿Qué es hoy el agua pura que nos purifica? Vamos avanzando porque el tiempo se va. Dice así, Primera de Pedro 2, 1 al 2. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. Desechando eso, hermano, porque a veces no queremos oír la palabra tan preciosa de Dios por prejuicios. Por eso dice acá: dejando todas las detracciones. Las detracciones significan los prejuicios que uno tiene. Es que no me gusta lo que predican, no me gusta cómo lo dicen, no me gusta que dicen que no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. No, acerquémonos, desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones, dice el verso. Y dice acá: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. La salvación crece, la salvación aumenta, la salvación, hermano, se va consiguiendo de esta manera. No es una cosa
antibíblica, es la realidad. ¿Cuál es el agua pura? La palabra de Dios. Por eso es importante, hermano, amén, venir los domingos, porque los domingos estamos dando estudio de la palabra, explicando estos detalles. No es una predicación simple. Pero ¿dónde tú lavas? ¿Cómo tú te lavas? Oyendo todos los días. Es malo el adulterio, es malo la fornicación, es malo la mentira. Cada vez que vienes y escuchas eso, te estás lavando hasta que dejes de mentir, hasta que dejes de fornicar, hasta que dejes de adulterar. Porque una vez escuchas el mensaje y no lo dejas. Pero escuchando todos los días, uno empieza a sentir temor, uno empieza a sentir respeto por la palabra de Dios. Y empieza a apartarse de estas cosas. Y por eso es importante estar en la casa de Dios. El Espíritu Santo y la palabra son los agentes de purificación. Ahora Dios dice: hay que purificar los corazones y lavar los cuerpos con agua pura. Y decimos: ¿cómo Dios va a hacer eso? Por eso está la palabra, por eso hay iglesia, por eso hay pastores, evangelistas, hermanos, maestros. ¿Por qué? Para perfeccionar a los santos. Y eso significa purificar, lavarlo. Hay que cepillarlo. Ahora sí, por eso dicen muchos: te lavaron el cerebro. Sí, me lavaron todo, no solo el cerebro, porque Dios lava todo, desde la cabeza hasta los pies. Dale gloria al Señor, aleluya. Amén. El Espíritu Santo y la palabra son los dos agentes de purificación que tenemos hoy. El que no cree en el Espíritu Santo no será purificado. El que no cree en la palabra no será purificado. Dice Juan 3:5, dice: respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuántas veces la misma palabra? Lo que dice aquí la palabra es que no va a entrar en el reino de Dios una persona. Qué terrible, hermano. No entrar en el reino de Dios es irse al infierno. Por eso es importante que prediquemos esta verdad a la gente, hermano, que sepa la verdad de la palabra. Porque eso dijo el Señor. Dije que los dos agentes es el Espíritu Santo y la palabra. Cuando la palabra dice, cuando Jesús dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no significa del bautismo de agua, sino de la palabra. Nacer del agua significa nacer de la palabra de Dios. No es del bautismo del agua. Esto es sentido espiritual. El que no nace del agua y del Espíritu. Por eso una persona que cree en Cristo, aunque no se llegue a bautizar, si hoy creíste en Cristo y programaron el bautismo en junio y de repente te moriste, hermano, tú te salvas. ¿Por qué vas a entrar en el reino celestial? Porque lo que te salva es la palabra y el Espíritu Santo, que te convence de que tú eres pecador. Dale gloria al Señor. Amén. La palabra es tan clara, nunca se contradice. Cuando el Señor estaba hablando de esta agua, no estaba hablando del bautismo. Hay gente que dice que esto es el bautismo. No es el bautismo en agua, porque entonces los que no se bautizan por alguna situación no se salvarían. Pero no, esto está hablando el que no nace de la palabra, de la leche espiritual y del Espíritu, no heredará. Terminamos aquí. Dice Tito 3:4-5: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino, dice, por su misericordia. Uno, por el lavamiento. Oiga esto. ¿Por qué nos salvó? Dice acá, por su misericordia nos envió a su Hijo, pero nos salvó también por el lavamiento. Es importante que seas lavado con la sangre de Cristo, que representa la misma palabra de Dios. ¿Verdad? Dice acá, sino por su misericordia, por el lavamiento, dice, de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra es el que te va renovando.
Es el que cambia tu pensamiento, tu conciencia, tu mente, tu corazón se limpia. Entonces puedes lavar tu cuerpo en la palabra de Dios para que seas limpio. Juan 13:8 dice: Pedro le dijo en una ocasión, el Señor Jesús estaba lavando los pies de los discípulos. Y miren lo que pasó. Llegó con Pedro, pero Pedro era muy devoto, era muy, vamos a decirlo así, era muy piadoso, que él decía: no voy a permitir que mi Cristo, mi Jesús, mi Rey, me lave los pies. Es una ofensa. Eso pensó Pedro. Pero Jesús estaba haciendo esto como un símbolo, ya que en los tiempos de los judíos y en los tiempos de Jesús existía todavía el lavamiento. ¿Entienden eso? Existía lo que los judíos practicaban. Ahora Jesús toma un traste con agua y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y lo que sucede aquí en Juan 13:8 dice aquí: Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás, le dijo a Jesús. Jesús le respondió: si no te lavare, dijo Jesús, no tendrás parte conmigo, no entrarás al reino de los cielos. Si no te lavare. Ahora, ¿qué estamos diciendo acá? Que hay que lavar los pies de la gente. No, porque lo que estaba enseñando Jesús es que el lavamiento que se practicaban, hermanos, en el tabernáculo, significaba ahora el lavarnos en la palabra de Dios. Y le está diciendo a Pedro: si tú no te lavas por la palabra de Dios, no vas a tener parte conmigo. Pero Jesús lo estaba haciendo en una forma simbólica. Le estaba lavando los pies. Jesús entonces le respondió: si no te lavare, si yo no lo hago, no tendrás parte conmigo, le dijo a Pedro. Y sabemos lo que dice después en la escritura, ¿verdad? Dijo Pedro: no, Señor, entonces lávame bien, lávame todo, yo no quiero quedarme. Y así es, mi amado hermano. Esa agua significa hoy la palabra. Sí, la purificación o lavamiento es posible si nos acercamos a su presencia. En la presencia de Dios, hermano, está la palabra de Dios. No hay presencia si no hay palabra. Yo siempre he dicho, hermano, nadie me diga: yo siento la presencia de Dios, me lleno de la presencia, hablo en lenguas, veo visiones, y que nunca lee la palabra y que ni Biblia tiene. No, eso no es. Eso, hermano, es una religiosidad. Eso es una idea que tienen. Yo no apruebo eso. Una persona que no ama la palabra de Dios, no me venga a decir que está viendo visiones, que Dios le está hablando, que Dios se está manifestando en su vida, porque no se puede manifestar el poder de Dios si usted no ama la santa palabra de Dios. Por eso queremos que Dios se manifieste aquí. Pero lo que tenemos que hacer es amar esta palabra, creer esta palabra. Porque yo no le estoy hablando con mis ideas, le estoy hablando con el texto bíblico. La purificación o lavamiento es posible hoy, mi hermano, si nos acercamos a su presencia. La presencia de Dios purifica. Pero ¿dónde está la presencia de Dios? En su palabra. ¿Dónde está la presencia de Dios? En su Espíritu Santo. Pero si tú estás en la presencia del Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo te va a mandar a orar. El Espíritu Santo te va a mandar a leer la Biblia. Entonces no me digas que estás en la presencia del Espíritu Santo cuando ni lees, ni oras y no obedeces a Dios. No existe tal presencia. Porque la presencia de Dios que purifica es la que te manda a orar, es la que te manda a leer la Biblia, es la que te manda a obedecer todo lo que la palabra de Dios dice. Y si nosotros no hacemos eso, hermano, es peligroso. Tenemos que investigar, saber qué realmente ha pasado con nosotros. Por eso dice la palabra: acerquémonos con corazón sincero, en plena seguridad de fe. Que sepamos realmente, hermano, por qué hemos venido a buscar a Dios. Dios quiere que realmente sea buscado. Dice la palabra que el que toca, haya. El que toca se le abrirá. El que busca, haya. Dios, hermano, no se esconde de nadie, de ninguno que sea sincero.
Pero si no hay sinceridad en nosotros, solo queremos jugar con el evangelio, solo queremos vacilar, solo queremos recordar y tomar el nombre de Dios en vano, como mucha gente hoy lo va a hacer en Semana Santa, es en vano. Tomar el nombre de Dios en vano, decir es Semana Santa y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro por Dios, cuando lo que Dios está pidiendo es que tú te laves, que laves tu corazón de todo adulterio, de toda fornicación, toda lujuria, todo lo malo. Pero no lo haces, hermano, no lo hacemos. No sirve de nada la religión, no sirve de nada ir a la iglesia, no sirve de nada pasar un Viernes Santo, hermano, en la iglesia, si tú no puedes lavarte por dentro y por fuera. Por eso la necesidad de hoy en día de que tú y yo nos acerquemos con corazón sincero, hermano, es el llamado de Dios de siempre. No solamente de hoy, desde los apóstoles hasta el día de hoy, Dios no tolera, hermano, el vacilar en su presencia. Dios no tolera el vacilar con las cosas de Dios. No, uno tiene que venir a Cristo arrepentido, bautícese, crea en el Señor, congréguese, lea la palabra, vaya a los cultos, apoye la obra del Señor, hermano. Y eso va a manifestar que usted ha creído de verdad en Dios. Pero si somos de las personas que pensamos que Dios ya nos salvó, que la salvación es gratuita, así que a mí nadie me va a gobernar, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, cuando tengo que ir al culto o si voy a hacer aquello, estás en un error muy grande. Porque esta palabra, cuando tú la leas y lo entiendas, te darás cuenta que te manda a obedecer. Te manda a buscar su palabra y a obedecerla. Con Dios no hay a medias, no hay que cuando yo tenga tiempo, cuando yo quiera, cuando me dé la gana. No, es cuando tú te acerques con corazón sincero, con fe. Y por eso, amado hermano, todo esto de esta purificación no ocurre en un día de conversión. Cuando nos convertimos, Cristo nos perdona todas nuestras iniquidades, nuestro pecado, lo que traemos, el pecado que traemos desde Adán, Dios lo desaparece todo. Pero empieza, hermanos, una nueva cuenta. La cuenta antigua, todas nuestras deudas, como la misma palabra lo menciona, se cancelaron. Pero empieza, hermanos, una nueva libreta, amén. Donde si uno está pecando y no le confiesa a Dios, va a llegar el momento que Dios te llame, porque ahora eres su hijo. Ahora le tienes que entregar cuentas. Ahora Él es tu dueño. Ahora le tienes que confesar a Él tus pecados. Y como eres una nueva criatura limpia, cualquier mancha, tú tienes que darte cuenta que te has manchado. Ahora no podemos vivir haciendo cosas malas sin saber cuántas malas cosas hemos hecho. Cuando vivíamos sin Cristo, robamos, pecamos, insultamos, defraudamos. Ya hasta ni sabemos cuánto pecado hemos hecho. Pero eso era antes. Pero ahora que estamos en Cristo, hermano, hasta con tu mente puedes pecar. Y aun cuando con tu mente hayas pecado, tú tienes que confesárselo al Señor. No porque nadie lo vio, no porque nadie lo supo, no porque nadie sabe lo que está en tu mente. Dios tampoco lo sabe. No, Dios lo sabe. Y por eso ahora dice la palabra: el que mira, dijo Jesús, a una mujer para codiciarla, ha adulterado. Y si hemos adulterado de esa manera, vayamos al Señor y pidamos perdón al Señor, porque Él lo dice en su palabra. Y entonces vamos a estar purificándonos cada día con la sangre de Cristo. Lavaos los cuerpos con agua pura. Esta sangre de Cristo tiene poder para salvar. Esta sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero solamente tienes que ser sincero. Acércate con un corazón sincero, en plena seguridad. Amén. Hoy te invita el Señor, hoy nos invita el Señor a que podamos tomar una decisión, hermano, seria. Fíjense cuántas lecturas hemos hecho hoy y casi todas terminan: no heredarán el reino de Dios. Es tajante. Con Dios no puede estar con un pie en las cosas de Dios y con un pie en el mundo.
O estás en Cristo o no estás. Y por eso el Señor repite esto, para que nadie diga yo no supe, yo no entendí. Hermano, Dios está hablando una realidad en esta noche. ¿Cuántos quieren venir al Señor en esta noche? Si hay alguno aquí que quiera buscar el perdón de Dios, aquí está el Señor. Quiero orar. Amén. Y si hay alguno aquí arrepentido, si hay alguno aquí que ha entendido ahora sí lo que significa estar manchado, estar sucio, estar inmundo, es el momento de venir a alabarse. Es el momento de venir a entregarle al Señor todo lo que está mal y empezar una nueva cuenta con el Señor. Y que todos los días le digamos: Señor, lávame, Señor, purifícame. Por medio de tu palabra, por medio de la oración, tienes que acercarte a la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay plena seguridad de salvación, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a orar por este muchacho que... Puedes arrodillarte, hermano, allá atrás. Y vamos a orar, hermanos, amén. Todo el pueblo orando, levántese, amén. Si quiere venir al altar, si hay otro que quiera aceptar a Cristo, amén. Este muchacho Carlos, que nos ha visitado, amén, en esta noche quiere afirmar su corazón al Señor. Y es un día especial. Dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, porque el Señor quiere que los hombres se arrepientan de verdad y Él perdonarlos. Para esto sirve la sangre de Cristo. Si hay algo precioso, hermoso que Dios está haciendo esta semana y este día, es salvar a alguien del infierno. La sangre de Cristo tiene poder y está aquí para limpiarnos, está aquí para salvarnos, está aquí para liberarnos. Quiere venir al altar, quiere venir a la presencia, quiere venir para buscar la salvación. Venga Cristo esta noche. Lávese. Deje que la sangre del Señor haga la obra en su vida y viva para Dios. Purifíquese cada día, abandonando el pecado, abandonando todo lo que ensucia hoy la vida del hombre. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida, bendito Señor, de tu Hijo. Padre Santo, bendito Dios, tú eres, Señor, el que puede, Señor, hacer la obra en esta hora, Padre Celestial. Bendito Dios, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que sana, que salva, que hace la obra, bendito Dios. Bendito Padre, hay, Señor, un corazón arrepentido. Y en este momento, Padre Celestial, el Señor está, bendito Señor, tomando una decisión, la más importante de nuestras vidas, Padre Santo. Por eso, Padre, yo te pido por la vida, Señor, de tu Hijo, que está tomando, Señor, esta determinación para ser tu Hijo, Padre. Escribe su nombre en el libro de la vida y haz, Señor, tu voluntad en su vida. Padre mío, Santo, Padre, yo te ruego, Señor, que hagas la obra, Padre Santo. Padre, vengo delante de ti para pedirte que tú perdones mis pecados. Te entrego mi vida. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido en el pecado y que necesito de la sangre de tu Hijo para ser perdonado, para ser limpiado de toda maldad, de todo pecado. Límpiame, Señor. Tómame como tu Hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, quiero servirte. Quiero caminar en tus caminos. Enséñame con tu palabra. Enséñame con tu Espíritu Santo cómo servirte, cómo librarme del mal, cómo apartarme de
de toda práctica que hago que está mal, Señor. Entrego mi vida a ti. Entrego mi vida esta noche a ti. Entra a mi corazón. Sé tú el Rey de mi vida, el Señor de mi vida. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Padre Santo, en esta hora, bendito Dios, que haces, cuanto Dios, la obra, Señor, en la vida, Señor, de tu pueblo, en la vida, Señor, de los que hoy están aquí, Padre. Lava, Señor, con tu agua, Señor, con esa agua de tu palabra. Sigue lavando esta iglesia. Sigue purificando, sigue santificando a los varones, a las damas, a todo aquel que se acerca con sinceridad. Padre Santo, a tu casa, Dios. Bendito Padre, te pido que tú sigas haciendo la obra en la vida de cada uno de estas almas que han llegado delante de ti en estos días, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú has hecho una obra maravillosa, Señor, en tu casa. Líbranos del mal, Padre. Trae salvación, trae vida eterna sobre tu iglesia, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre eterno, porque tuyo es la gloria, tuyo es el poder. Líbranos de todo mal, Señor. Lávanos con tu sangre. Séllanos con tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos aprender de ti cómo caminar hoy, cómo vivir la vida de cristiana, Señor. Que podamos estar seguros el día que muramos, el día que no estemos aquí, podamos estar en tu presencia, Padre. Bendito Dios, ayúdanos a lavarnos, Señor, de toda contaminación, Padre mío, de carne y de espíritu. Líbranos, lávanos, Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo eres tu Dios, que hace la obra. Te damos gracias, Señor, porque has hablado a nuestro corazón este día. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios.